Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. Antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, cuando la tierra aún despertaba bajo la voz del Creador, Dios formó un huerto en un lugar llamado Edén. No era un jardín común. Cada árbol parecía cantar vida, cada río reflejaba la gloria del cielo, y el aire mismo estaba lleno de propósito. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquel soplo no solo levantó un cuerpo, sino que encendió un alma. El hombre abrió los ojos por primera vez y vio la luz filtrarse entre hojas perfectas, oyó el murmullo de ríos eternos y sintió que pertenecía a ese lugar. Su nombre fue Adán, porque había salido de la tierra, pero su destino venía del cielo. Dios lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Adán caminaba entre árboles frutales, nombraba a los animales y cada criatura respondía como si reconociera en él una autoridad dada por amor. Sin embargo, en medio de tanta abundancia, había un silencio que ningún río podía llenar. Y Dios lo notó. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Jehová, y aquellas palabras resonaron como una promesa aún no cumplida. De los animales, ninguno fue hallado semejante a él. Ninguno podía mirarlo a los ojos y comprender su espíritu. Entonces, Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Creador tomó de su costado una parte de él mismo y comenzó a dar forma a algo nuevo, algo que no sería creado del polvo, sino del corazón del hombre. Adán aún no lo sabía, pero cuando despertara, el Edén ya no sería el mismo, y en el silencio de ese sueño sagrado, el destino de la humanidad estaba a punto de abrir los ojos. Adán despertó lentamente, como quien regresa de un sueño profundo cargado de misterio. El Edén seguía allí. Los ríos corrían, las aves cantaban, el sol bañaba el huerto con su luz perfecta. Pero algo había cambiado, y él lo sintió antes de verlo. Frente a él estaba ella. No fue formada del polvo como los animales, ni moldeada directamente de la tierra como él. Eva era distinta. Sus ojos reflejaban vida y entendimiento. Su presencia llenaba el vacío que Adán no sabía nombrar. Al verla, su espíritu reconoció lo que sus labios no pudieron callar. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dios los bendijo y los unió. Y por primera vez en la historia, dos seres caminaron juntos sin temor, sin vergüenza y sin sombras. Estaban desnudos, pero no conocían la culpa. Su inocencia era tan pura como el canto del viento entre los árboles. Jehová Dios hablaba con ellos en el huerto, no desde la distancia, sino con cercanía. Les dio autoridad sobre la creación y les permitió comer de todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. Sin embargo, entre todos los árboles, uno fue señalado con solemnidad. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La advertencia no era amenaza, sino protección. La vida abundaba dentro de los límites del amor divino. Y así pasaron los días. Adán y Eva caminaban entre árboles frondosos, reían, descubrían la creación y se miraban con una confianza que no conocía fisuras. El Edén era su hogar, y Dios su compañía. Pero en lo más profundo del jardín, cerca del árbol prohibido, algo observaba en silencio. Entre las sombras, una criatura más astuta que todos los animales del campo esperaba el momento oportuno. Sus ojos seguían cada paso de la mujer, y su lengua ya ensayaba palabras suaves. Palabras que no negarían a Dios, pero torcerían su verdad. Eva aún no lo sabía, pero pronto escucharía una voz distinta a la de su Creador, y con esa voz
la paz del Edén empezaría a temblar. El jardín seguía siendo hermoso, pero aquel día algo era distinto. Eva se acercó al árbol que estaba en medio del huerto, aquel cuya sola mención traía a la memoria la advertencia de Dios. Sus ramas se extendían majestuosas y su fruto parecía más brillante que los demás, como si escondiera un secreto. Entonces, desde entre las hojas, la serpiente habló. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta no sonó violenta ni amenazante. Fue suave, casi inocente. Eva respondió con firmeza, repitiendo lo que había oído de Dios. Podían comer de los árboles del huerto, excepto de aquel, pues morirían si lo tocaban. La serpiente se deslizó un poco más cerca y dijo con astucia, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La duda, como una semilla invisible, cayó en el corazón de Eva. Miró el fruto otra vez. Ya no solo era hermoso, ahora parecía deseable para alcanzar sabiduría. Lo que antes era una orden clara, ahora se sentía como una restricción injusta. Eva extendió la mano, tomó del fruto y comió. Nada ocurrió de inmediato. No cayó al suelo, no se apagó el sol. Entonces llamó a Adán, y él, que estaba con ella, tomó también y comió. En ese instante, algo se quebró. Sus ojos fueron abiertos, pero no como la serpiente había prometido. La inocencia se desvaneció como niebla al amanecer. Por primera vez, Adán y Eva se vieron a sí mismos y sintieron vergüenza. Corrieron, tomaron hojas de higuera y se cubrieron, intentando ocultar lo que jamás habían tenido que esconder. El jardín seguía siendo el Edén, pero ya no se sentía como hogar. Y cuando el día comenzaba a declinar, un sonido conocido se acercó entre los árboles. Jehová Dios paseándose en el huerto. Antes, ese sonido era alegría. Ahora era temor. Adán y Eva se escondieron, y en medio del jardín resonó una voz que atravesó el alma humana por primera vez. ¿Dónde estás tú? Adán salió lentamente de entre los árboles. Ya no caminaba erguido como antes. Ahora su voz temblaba y su corazón latía con miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La pregunta de Dios cayó como un espejo frente al alma del hombre. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El silencio pesó más que cualquier palabra. Entonces Adán habló, señalando a Eva, y Eva señaló a la serpiente. Por primera vez, el amor perfecto fue reemplazado por la culpa, y la unidad se quebró en excusas. Jehová Dios se volvió primero a la serpiente. Su voz ya no fue suave, sino firme como justicia eterna. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego vino una palabra que atravesó los siglos como una promesa escondida en juicio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eva escuchó sin comprender del todo, pero aquellas palabras llevaban esperanza futura. Algún día, el mal sería derrotado. A la mujer le habló del dolor y de la maternidad, al hombre del trabajo arduo y de una tierra que ya no respondería con facilidad. El Edén perfecto comenzaba a cerrarse, no por falta de amor, sino por la santidad de Dios. Y entonces ocurrió algo inesperado. Jehová Dios hizo túnicas de piel para Adán y Eva, y los vistió. No los dejó cubiertos con hojas frágiles, sino con una cobertura que hablaba de cuidado y de un precio pagado. Sin embargo, había una decisión final que debía tomarse. Dios dijo, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal».
Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y viva para siempre. El jardín que había sido hogar estaba a punto de cerrarse. Adán y Eva miraron por última vez los árboles, los ríos, la presencia cercana de Dios. Y mientras avanzaban hacia la salida del Edén, algo ardía a sus espaldas, marcando un punto sin retorno. Adán y Eva avanzaron con pasos lentos, sintiendo por primera vez el peso del mundo fuera del huerto. El aire ya no era tan suave, la tierra ya no respondía con facilidad, y el silencio no estaba lleno de paz, sino de incertidumbre. A sus espaldas, querubines con espadas encendidas guardaban el camino al árbol de la vida, y el resplandor de aquellas llamas selló la entrada para siempre. El lugar donde habían hablado con Dios, cara a cara, ya no les pertenecía. Sin embargo, no estaban solos. Eva caminaba con una mano sobre su vientre, recordando las palabras pronunciadas en el jardín. Dolor, sí, pero también descendencia, vida que nacería incluso fuera del Edén. Entonces, Adán la miró y por primera vez, desde la caída, pronunció su nombre con un nuevo significado: Eva, porque ella sería madre de todos los vivientes. El suelo que ahora pisaban era duro, y el trabajo sería arduo. Adán tendría que labrar la tierra con sudor, aprender a esperar las lluvias, enfrentar el cansancio y el fracaso. Eva conocería el dolor, pero también el milagro de dar vida. Cada día sería una lucha entre lo que se perdió y lo que aún podía construirse. Y aunque Dios ya no paseaba con ellos como antes, su voz no los abandonó. Cada amanecer traía misericordia. Cada noche una oportunidad de recordar que la historia no había terminado en el huerto. Porque el Edén no fue el final del plan de Dios, sino el comienzo del camino de la redención. Aún así, mientras el fuego de los querubines ardía a lo lejos, una pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Cómo cumpliría Dios aquella promesa hecha a la mujer? ¿Cuándo llegaría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente? La humanidad había dado su primer paso fuera del paraíso, y el cielo ya preparaba la respuesta. Lejos del jardín, la vida comenzó de nuevo. El sol salía cada mañana sobre una tierra distinta, una tierra marcada por el esfuerzo y el sudor, pero también por la posibilidad. Adán trabajaba el suelo con manos cansadas, y Eva aprendía a vivir con la memoria del Edén guardada en el corazón, como un eco de lo que fue y de lo que un día volvería a ser. Tuvieron hijos, vieron crecer la vida en medio de un mundo herido. Cada nacimiento llevaba consigo una pregunta silenciosa. ¿Será este el prometido? ¿Será esta la simiente anunciada en el huerto? Aunque el pecado había entrado al mundo, Dios no se había retirado de la historia. Cada sacrificio, cada altar levantado, cada oración nacida del polvo, hablaba de una necesidad profunda: volver a estar en su presencia. Adán y Eva envejecieron, pero nunca olvidaron la voz que un día preguntó: ¿dónde estás? Comprendieron que aquella pregunta no fue para acusar, sino para llamar al hombre de regreso, porque incluso después de la desobediencia, Dios seguía buscando al ser humano. El Edén quedó cerrado, sí, pero la promesa siguió abierta. A través de generaciones, la historia avanzaría hacia aquel descendiente que vencería al mal, que cargaría con la herida del calcañar para aplastar la cabeza de la serpiente. Lo que comenzó en un jardín terminaría un día en una restauración mayor, porque el Dios que vistió al hombre cuando cayó es el mismo Dios que preparó redención cuando todo parecía perdido. Y así, la historia de Adán y Eva no es solo la historia de una caída, sino la historia del amor de Dios persiguiendo al hombre desde el primer día hasta el último.
Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.